Y bueno, ¿no? Estas profesiones, por perfiles en los que se necesita la práctica, en el caso de quienes estudian en las normales es prácticamente lo mismo, ¿no? Se tienen que ir un año a hacer un servicio. Y esto tiene que ver con dos cosas. Una, pues la necesidad de la práctica, pero pues esas prácticas se podrían hacer de otra manera, porque pues mandarlos de servicio es realmente ya pues dejarlos solos en el ruedo, ¿no? Ya se supone que estuvieron revisados, que estuvieron capacitados, que ya acreditaron la cuestión médica básica y bueno, están haciendo justamente su servicio ya como médicos, aunque no se les puede dar el título de médicos si no hacen el servicio, ¿no? Pero ya están en términos de formación, se supone que ya están con todo completo. Y pues los mandan generalmente a comunidades aisladas donde hay un centro de salud y el médico y generalmente la enfermera, generalmente quien estudia enfermería son mujeres, pero bueno, quien esté fungiendo de médico y quien esté fungiendo de enfermera, enfermero, pues atienden ahí a la comunidad, ¿no? Dependerá el tamaño de la comunidad a el número de personas que se enviarán. Hace unos años, no sé si recuerdan, que tristemente empezó a haber problemas con personas, estudiantes de medicina que estaban haciendo el servicio social, los mandaban a ciertas localidades, sobre todo en el norte del país, y bueno, pues muchísimos de ellos y ellas pues, desaparecieron, fueron torturados, violadas, etcétera, ¿no? Una serie de cosas terribles. Y las universidades, pues en protección a sus estudiantes, decidieron que ya no se iban a mandar estudiantes a ciertos lugares, se suspendían los servicios sociales en ciertas zonas, precisamente por los niveles de violencia. Y esto, pues si está muy bien para proteger a los estudiantes, pues va dejando problemáticas ahí de huecos muy grandes en la atención a la salud. El tema de la salud ha sido un tema muy problemático en la historia de México. Cada administración y cada sexenio jura que ahora sí y que van a hacer y que demás, pero en realidad es un problema enorme y mayúsculo, igual muy parecido a cuestiones del magisterio por estas razones, ¿no? Porque justamente la Secretaría de Salud y la SEP son de las pocas secretarías que están en cada colonia, prácticamente, o deberían estar en cada colonia, pero pues mínimo están en cada municipio. Y eso es una locura en términos de atención, de logística, de recursos, de población, ¿no? En México también hay una problemática por los salarios. La medicina es de estas profesiones que han tenido muchísimo prestigio desde hace muchísimo tiempo. Tampoco es que los médicos siempre hayan tenido prestigio, o al menos no en Occidente y no como entendemos la medicina, pero a partir de justamente que se vincula con la ciencia experimental y empieza a tener resultados sumamente efectivos, visibles, comprobables, que se repetían una y otra vez, bueno, pues se extendió este sistema de medicina. Ahí los médicos se hicieron de mucho prestigio y sigue siendo en el mundo una de las licenciaturas más solicitadas por los jóvenes, ¿no? No necesariamente se estudia hoy medicina por pues esta idea muy romántica de salvar vidas y tal. Generalmente o en muchas estadísticas que se hacen está más bien ligado a dos cosas, ¿no? La idea justamente de este prestigio que se obtiene, si en la familia tenemos algún médico por ahí, sabemos, ¿no? Que son las personas a las que todos le hablamos, a las que le preguntamos todo, podemos ir con un especialista, oye, me dijo esto que no me hace mucho sentido, y aunque esa persona no sea especialista, aunque es más sea nuestro hermanito que esté estudiando medicina, le preguntamos precisamente, ¿no? Porque son de esas cuestiones que a todos nos afectan, la salud es algo que a todos nos afecta, y pues desconocemos muchísimas cosas de cómo se comporta esto. Entonces, pues estas personas empiezan a tener un prestigio en términos de conocimiento y eso hace un prestigio social, ¿no? Y la otra razón es esta idea de que quien estudia medicina se va a hacer rico. Esto tiene que ver, entre muchas cosas, por cómo se ha manejado la medicina en el mundo y en el sistema capitalista, en el que justamente, ¿no? Es una de las profesiones liberales. Las profesiones liberales o las profesiones libres, lo que significaban, ¿no? Cuando se instaura esta forma de pues, hablar justamente de la formación de las personas,
tiene que ver que son formaciones, profesiones que se pueden ejercer de manera libre por los sujetos, es decir, no se depende de una institución. Si una persona estudia medicina, puede, y ya tiene su cédula, puede poner un consultorio, ¿no? Y aunque sea médico general, pone su consultorio y solamente depende de él y de sus conocimientos el poder ejercer su trabajo. Eh, se supone, ¿no? Por ejemplo, la abogacía es otra de estas. Si tienes tu cédula de licenciado en Derecho, pues pones tu despacho jurídico, ¿no? La arquitectura, por ejemplo, pues no necesitas que alguien te contrate. ¿Cuáles son profesiones no libres o qué tiene que ver con esto? Pues con todo lo que estaba sujeto a otro tipo de vinculaciones, por ejemplo, los obreros, ¿no? Uno no puede ser obrero si no está trabajando en una fábrica. El obrero necesita la fábrica para ejercer su rol, ¿no? La fábrica necesita más al obrero, pero bueno, esa es otra discusión. Pero en términos de cómo ejercemos nuestro rol, ¿no? Por ejemplo, para las personas que trabajan en el Estado, pues no pueden ejercer su trabajo si no existe un Estado, ¿no? La policía, por ejemplo, todas las personas que necesitan de un sistema para trabajar. Con los docentes o con la docencia, pues es complicado porque en realidad todos los profes necesitamos de una institución, ¿no? Pero pues también podríamos dar clases particulares, por ejemplo. También podemos poner una escuela, ¿no? Puede ser pues, ahí nosotras quienes dirigimos, o podemos poner una agencia de asesoramiento, no sé, hay un chorro de opciones, pero eso se refiere con liberales, ¿no? Con libres. Entonces, la medicina es pues como la máxima, después sigue justamente derecho, en las que las personas entran por esta cuestión. Entonces, en México tenemos una problemática importante porque pues los salarios son terribles, el sistema de salud público está bastante desmantelado, desintegrado, ¿no? Se han hecho, cada administración, les digo, va haciendo esfuerzos y que se crea una secretaría aparte y que se crea un tipo de seguro extra y que no, que se van a juntar todos y que no, mejor que si se divide en ciertas formas y que precisamente por lo complejo de esto. En esa situación, pues bueno, la mayoría de los médicos o personal de salud en sectores, en instituciones públicas, que son los que realmente atienden a los grandes porcentajes de población, ¿no? Como al 80% más o menos de la atención que se da en este país la brinda el sistema público, pero pues bueno, ¿no? Sabemos quienes hemos estado alguna vez en una institución pública, lo complicado que es, y muchísimos especialistas no quieren irse justamente a estas otras regiones, y hay muchísimas zonas del país que están, pues a pesar de que hay un chorro de estudiantes de medicina, hay muchísimas zonas donde no llega la información de la salud. Y eso pues multiplica los problemas porque obviamente además un médico pues no puede atender todo el panorama de salud, ¿no? Un médico solo no puede hacer todo el trabajo de prevención, no puede hacer el trabajo de atención, no puede hacer el trabajo de urgencias, no puede hacer el trabajo de investigación, no puede hacer muchas otras cosas porque bueno, humanamente es imposible, para eso se necesita un equipo, etcétera. Y entran aquí, pues justamente otros personajes en la historia, ¿no? Entre una de las personas más cercanas con las que nosotros vamos a trabajar son las personas que se dedican a la enfermería. La enfermería tiene un perfil muchísimo más social que la medicina, ¿no? La medicina debería, o bueno, ahí podemos estar en toda una discusión, pero la medicina, en mi opinión, debería de tener una estructura o una atención muchísimo más social y no nada más cercano a lo clínico. Ahí hay toda una discusión de cómo se deben enseñar estas cosas. También mucho tiene que ver con el peso de la tradición y bueno, hay otras cosas. Las enfermeras van a ser las personas o quienes ejercen la enfermería van a ser las personas que van a estar mucho más vinculados justamente con las cuestiones de prevención, ¿no? Con las cuestiones del seguimiento y con toda la cuestión de la información social. Pero estas personas tampoco están formadas para enseñar. La mayoría de estas personas están, si bien están formadas
para justamente hacer divulgación de cuestiones, no necesariamente siempre tan básicas, pero de cómo hacer y control de seguimiento, de lavado de manos, de, no sé, cuidado con una herida, cómo tomarnos la presión, todo ese tipo de cosas que si bien tienen que ver con la educación, no están pensadas desde lo educativo, sino desde la divulgación de ciertos conocimientos especializados. Y esto es, pues la idea es para que se vaya haciendo una especie, ¿no?, de cascada, de cadena, en la que los profesionistas pues enseñan ciertas cuestiones a la población y se espera que eso se repita en casa. Aquí hay dos problemas, o bueno, muchísimos problemas, pero principalmente desde donde nosotras podemos trabajar o participar activamente, son dos frentes, ¿no? Está el frente de la capacitación al personal de salud, que eso es muy importante y generalmente queda olvidado por estas cuestiones entre las más importantes presupuestarias, pero también en cuestión de esta cuestión de profesiones de mayor prestigio que otras, ¿no? Y generalmente cuando hablamos de educación, la mayoría de las personas lo ligan a personas que trabajan con infancias. Ahorita justamente estoy trabajando con un grupo de médicos a los que les estoy dando un curso de docencia. La mayoría de ellos llevan años dando clases, la mayoría de ellos son mucho más grandes que yo, ¿no? Ellos llevan dando clases lo que yo llevo de vida y tienen una serie de prácticas terribles, ¿no?, que solo repiten una y otra vez, como además a ellos les enseñaron este abuso horroroso de las diapositivas o de ir a los textos simplemente y releer en clase lo que ya se supone que los estudiantes leyeron en casa, sin esta problematización de otras cuestiones. Entonces, hay un problema fuerte en justamente la transmisión, sí, de esos saberes, ¿no? Claro, por supuesto, esta es otra súper común en el gremio, ¿no? Que los estudiantes se expongan, los estudiantes hacen la investigación y además si no hacen una buena investigación, eh, pues un sistema horrible, ¿no? Muy militarizado, bueno, tienen cosas ahí muy importantes porque además ahora hace muy poquitito tiempo pues entraron en huelga muchos estudiantes porque un estudiante de medicina se suicidó por el nivel de presión que tiene y justamente, pues bueno, ¿no? Muchos estudiantes de medicina que están justo en esta parte, es una transición muy extraña, porque muchos de los chicos que ahorita están estudiando medicina, pues muchos de ellos estudiaron en pandemia ciertas cosas, ¿no? Vienen con una lógica muchísimo más fuerte de el reconocimiento a la individualidad, el trato, ¿no?, a las personas, esta cuestión con la autoridad y el autoritarismo, pues bueno, tienen otra cultura educativa y llegan a estos espacios y hay una problemática seria. Entonces, además de que enseñando medicina hay todo un problema ahí muy fuerte, los médicos a la hora de trabajar con la gente, la mayoría de las veces no tienen la sensibilidad, ¿no? Por supuesto que hay honrosas excepciones, muchas afortunadamente, pero en términos estadísticos, también, pues eso es algo que se va formando, ¿no? Es algo que la práctica misma nos la va dando, que un paciente, esperemos que nunca les haya pasado a ustedes ni les pase, pero pues justo nos toca un médico chavito que todavía no tiene tanta experiencia y nos manda un tratamiento que no es el mejor, no se da cuenta de ciertas cosas y aunque vaya, no sea de gravedad, pues son cosas que, ¿no?, son lo que va sensibilizando a los pacientes. Ahí vemos el caso de la maestra Juanita, pues bueno, con los médicos es algo muy parecido y entre más viejos son, pues bueno, pero en la práctica y en el ambiente tienen estas carencias formativas, lo que hace muy difícil que expongan, ¿no?, y que puedan transmitir con claridad lo que le está sucediendo al paciente o cómo evitar cuestiones o bla, 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 bla. Las enfermeras, aunque tienen una formación mucho más hacia ese lado, tampoco tienen las herramientas para enseñar, ¿no? Y además eso es terrible en un país como México, donde el 80% o más de los hospitales públicos funcionan como hospitales escuela.
Entonces, bueno, es algo grave. Ese es un área, ¿no? En la que la pedagogía necesita hacerse presente, la pedagogía en términos de salud, más allá de estar, que esa es otra cuestión, la pedagogía hospitalaria, atendiendo a, sobre todo, infancias que están en el hospital por enfermedades muy largas, ¿no? Por ejemplo, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades que les hacen, ¿no? Que tienen que ser intervenidos de muchas maneras y que les hacen estar mucho tiempo en el hospital. Bueno, hay toda una rama de la pedagogía que se dedica a esa área, pero además de esa área necesitamos estar presentes en toda la cuestión de divulgación, de cómo se hacen las campañas informativas, ¿no? Generalmente las trabajadoras sociales, generalmente estas áreas están más cubiertas por mujeres, hay toda una pedagogía del cuidado muy interesante en la que explica, ¿no? Por qué no nada más históricamente se nos han inculcado mucho más la cuestión de los cuidados, sino pues toda una carga muy interesante, ¿no? De cómo vamos viendo y por qué nos van interesando otras cuestiones. Generalmente hay más mujeres en, en trabajo social y en enfermería. Entonces, ellas son las que se encargan de hacer estas campañas, de hacer estos procesos de divulgación y demás. Y si bien hacen un trabajo muy bueno la mayoría de las veces, pues muchas veces no utilizan el lenguaje apropiado, por ejemplo, no utilizan las técnicas, ¿no? O ya sea que hacen algo muy básico, pensando que pues, en ciertos sectores de la población que está perfecto, ¿no? Pero dejan de lado a otros sectores que dicen, ay, eso no es para mí, eso es para otras personas, etcétera. Y la información tendría que, en términos de divulgación, pues llegar, ¿no? A todos los miembros y elementos de la comunidad, lo cual es un reto porque, pues bueno, ¿no? Entre más personas vivan en una comunidad, más diversidad existirá y se tendrán que hacer muchísimas más proyectos. En eso entra, por ejemplo, la labor de la pedagogía. La pedagogía no solo considera al sujeto, ¿no? Que eso hacen las trabajadoras sociales, y no solo considera el tema, que eso es lo que hacen las enfermeras, sino que la pedagogía va a revisar ese vínculo que existe, ¿no? Cómo es que los sujetos aprenden cosas. No nada más basta con darles la información, sino hacemos que las personas entiendan unas entiendan claramente lo que se está diciendo. Por eso nosotros ponemos a nuestros estudiantes, a ver, repíteme lo que dijiste, ¿no? Y sobre todo entre más pequeñitos o a nuestros críos que los vamos a mandar por un mensaje o a comprar algo. A ver, repíteme lo que dijiste. A ver, quiero yo saber que te quedó claro a ti lo que yo te estoy diciendo. Y hay muchas formas de hacer eso, porque obviamente hay muchísimos niveles educativos, cognitivos, de muchas cuestiones, ¿no? Nosotras, por ejemplo, que pues, nos especializamos o nos estamos especializando en educación, pues hay muchísimas cosas que se nos van a escapar del mundo de la química, del mundo de la farmacéutica, de la medicina, de anatomía, de un chorro de cosas, porque no es nuestra área de especialidad. Y lejos de que ahí medio nos den explicaciones, tendríamos que entender lo que está sucediendo. Porque entre menos comprendamos lo que sucede, menos nos vamos a comprometer. No es nada más una cuestión de darle pues tranquilidad al paciente. Muchas veces es peor, ¿no? Cuando entienden lo que está sucediendo. Pero solo cuando entendemos claramente lo que nos está sucediendo, podemos hacer un proceso de genuina voluntad, ¿no? Y no nada más hacer como que participamos. Nosotros llevamos, ¿no? Desde, por ejemplo, esta cultura de la protección civil, desde el 85, desde el temblor del 85, que pues, la Ciudad de México se vio sumamente afectada en términos de pues, personas que fallecieron durante y después del sismo, una cantidad de edificios que se cayeron terrible, pero no fue nada lo que pasó en el 85 comparado con lo que había pasado en el 57, ¿no? En el 57 se cayó la ciudad prácticamente por completo. En el 85 se cayeron zonas de la ciudad. En el temblor del 2017, si bien hubo sucesos muy trágicos, fueron muy contados. Y esto es justamente por todo el proceso educativo y formativo que después del sismo del 85 se empezó a implementar en México, ¿no? Para nosotras, en las que
crecimos en la zona de la Ciudad de México y sus alrededores, que es una zona sísmica. Todavía hay zonas, ¿no? Más en la periferia, ¿no? Del Estado de México hay zonas que no son tan escandalosas, pero sigue siendo zona sísmica. El centro de la Ciudad de México, bueno, sabemos que es lo más sísmico que hay. Y pues se pusieron reglas que pues, se hacían cumplir, ¿no? De repente vimos justamente situaciones terribles porque se irrumpieron esas reglas en términos de construcción. La mayoría de las personas supieron qué hacer en el momento de que empezó el sismo, porque llevamos haciendo simulacros años, años, desde la primaria llevamos haciendo simulacros, ¿no? Desafortunadamente, cosas terribles en Estados Unidos, pero también en ciertas zonas de México, por diferentes razones, pero por problemas similares. Esta cosa de los disparos, ¿no? Que hay, balaceras y demás, y cómo pues, se educa a las personas a saber reaccionar ante esas situaciones, justo porque sabemos que es algo que va a suceder o que va a seguir sucediendo y que tenemos que estar prevenidos para atenderlo. Se supondría, ¿no? Que en la Ciudad de México, si vuelve a haber un sismo así de fuerte, que habrá, pues las bajas van a ser mínimas o es que ninguna, ¿no? Países como Chile, por ejemplo, que es sumamente sísmico, todo Chile es sísmico, no hay un pedacito que no sea, tienen de los mejores sistemas y ahí tiembla muchísimo, temblores mucho, mucho, muy fuertes y a nadie le pasa nada, nadie pierde la cabeza, los edificios no se caen porque llevan años, ¿no? Abonando, generando una cultura para ese tipo de situaciones. La gente entiende que no se pueden hacer casas más grandes porque se caen, porque no se puede, porque también pues les han tocado cosas terribles, ¿no? Lo mismo es o tendría que ser la educación para la salud en este otro sentido. Una es con los médicos y la otra es con la población. Desde los sistemas educativos formales, pues hay proyectos, ¿no? Dentro de la currícula en la que pues hacen que los pequeñitos conozcan su cuerpo, conozcan pues las cuestiones básicas, ¿no? Que pasan dentro de nosotros, los órganos, los sistemas. Conforme van avanzando en los grados, pues las materias se van complejizando, vamos llevando química, biología, vamos viendo ciertos procesos, etcétera, pero hay cosas que escapan, ¿no? Y va a depender muchísimo, además, pues, el acceso a otros servicios, que, bueno, eso va a ser también muy complicado cómo se van a hacer ciertos abordajes. Ahora que fue la pandemia, bueno, yo sigo diciendo ahora, ya fue hace mucho tiempo, pero bueno, durante la pandemia veíamos como cosas tan básicas o que pensábamos que eran muy básicas, que hacíamos muy bien como lavarnos las manos, pues de repente vimos que era un proceso mucho más complejo, ¿no? Y no es que en la pandemia se inventaran el lavado de manos de no sé cuántos segundos, esos lavados de manos son los que se utilizan justamente en espacios donde se manipula comida, en espacios clínicos, en espacios donde se trata animalitos, en espacios donde se hacen ciertos procesos, ¿no? En el servicio de restaurantes, por ejemplo, todo el personal pasa por ciertas cuestiones y ahora, bueno, pues lo tenemos que llevar al extremo, pero por otro lado es, bueno, ¿qué tanto es al extremo que todos los días nosotras nos lavemos las manos como debe ser según los estándares de higiene, ¿no? Según lo que ya se ha revisado y lo que funciona, el lavado de manos, ¿verdad? Porque tuvieron que nuevamente enseñarnos eso, ¿no? El uso de cubrebocas. Ok, si bien no andábamos antes de esto por el mundo con cubrebocas, ¿no? Hasta se nos hacía algo muy fuerte cuando, al menos a mí, cuando veía imágenes de países asiáticos con niveles de contaminación altísimas y todo el mundo con su cubreboca, para mí era una imagen apocalíptica. En la pandemia también fue apocalíptica, ¿no? Pero era algo muy sencillo o muy básico el uso de cubrebocas y generó, bueno, todo un revuelo. No nada más en México, ¿no? Que esta es otra de las cuestiones, porque aquí vemos justamente cómo la educación en términos de salud no es un problema solamente en México. Es un problema que tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver, por eso hablaba aquí de la ideología. Hay pues muchas formas, ¿no? De aproximarnos justamente a esta cuestión de la higiene. La ONU
ahora la OMS, bueno, ya lleva unos años, pero sigue promoviendo que no se use toda esta cuestión de los antibióticos que usábamos de forma desquiciada y creamos unos bichos mutantes y un chorro de antibióticos pues ya no sirven y tienen que hacer antibióticos más fuertes y eso hace, bueno, ¿no? Toda la complicación con eso. Entonces la OMS nos pide, a ver, dejen de meterse antibióticos como chochos y dejen que sus críos se ensucien y que se enfermen de chiquitos para que generen un sistema acá fuertezote, porque hay muchísimas personas en ciertas partes del mundo, ¿no? Donde el nivel de higiene llegó a tales extremos que niños pequeñitos se enfermaban y tenían enfermedades sumamente complicadas que no tendrían que haber sido tan complicadas si hubieran estado en ciertos ambientes, ¿no? Si les hubiesen dejado jugar como debe jugar un crío, pues se habrían ahorrado muchos problemas. Y aunque los niños sí jugaban, los espacios estaban tan controlados que, bueno, generaban estos problemas con los antibióticos. Entonces, aquí hay una cuestión en la que, y de repente vemos, ¿no? Estos otros contextos, como veíamos en el documental de la India, que desafortunadamente muchas zonas de la India siguen sin cambiar las condiciones higiénicas en las que viven, y la mayoría de las personas pues no ve mayor problema en eso, ¿no? Y aquí empieza justamente una cuestión que nosotros desde la educación tenemos que considerar, desde la pedagogía tenemos que considerar, que no solo se trata de gente limpia y gente sucia, que no solo se trata de gente necia que no quiere seguir el tratamiento y que no solo se trata de gente que es ignorante, porque tuvimos problemas con el cubrebocas, personas que solo, en términos de educación formal, solo tenían la primaria, pero personas que teníamos posgrado, porque no es nada más una cuestión técnica, sino todo lo que viene vinculado a ello, ¿no? En México, durante la pandemia, el cubrebocas se volvió una cuestión política. Sabíamos, ¿no? Quién lo usaba y quién no lo usaba y que desde dónde estaba parado en cuestiones políticas. Pero en Estados Unidos también, en Alemania también, en España también, en países en Centroamérica, ¿no? Toda la cuestión está con Bolsonaro, etcétera. Y entonces aquí es muy fácil de manipular ciertos discursos y ciertas prácticas para caer en estas ideas que no terminan de ser formas ideológicas de ejercerse sobre las comunidades de lo que es correcto en términos de salud. Y aquí entra un tema también súper complicado que es el tema, por ejemplo, de la reproducción sexual, ¿no? Ahí les recomiendo un libro muy interesante, se llama La periferia de la piel, me parece, de Silvia Federici. Más allá de la periferia de la piel, ahorita se los busco y se los paso, se los recomiendo muchísimo. Esta mujer habla sobre feminismo y habla sobre ciertas categorías que ciertos feminismos olvidan, que tiene que ver justamente la interseccionalidad, ¿no? ¿Qué es eso de la interseccionalidad? Pues considerar que hay mujeres negras pobres, que hay mujeres indígenas explotadas, que no todas somos mujeres urbanas, privilegiadas en cierto sentido, que nos vemos vulneradas por otras cosas, que eso es justamente el feminismo blanco, ¿no? Y esta mujer, a pesar de ser blanca, pues justamente habla de eso, ¿no? De cómo se quedan ciertos feminismos o no se consideran ciertas cuestiones dentro del feminismo, como, por ejemplo, toda la cuestión de la reproducción y cómo hay grupos de mujeres con las que se empuja e incluso obliga a que tengan procedimientos para ya no poder tener hijos, y a otras mujeres al contrario, ¿no? Se les permite incluso que renten barrigas de mujeres pobres para que ellas sí puedan tener hijos. O ese es el planteamiento de esta mujer. A mí me parece muy interesante. Y aquí entra una cuestión sumamente fuerte porque tiene que ver con cuestiones ideológicas, ¿no? Podemos nosotras estar a favor o estar en contra del aborto, y eso es algo que nosotras pensamos y que vamos a llevar a ciertas situaciones. Y más allá de que esté bien o esté mal pensar de una u otra forma, porque esas son discusiones que debemos de tener con nosotras mismas y en comunidad para llegar a acuerdos, ¿no? Más allá de decir que está bien o está mal pensar de cierta manera, la problemática está en que las instituciones sí van a tener esas ideologías sumamente cargadas, ¿no?
Hay un problema que, además de todo esto, o bueno, que se ha aprovechado muy bien de todo esto, que tiene que ver, por ejemplo, con las farmacias del doctor Simi. Y el doctor Simi, bueno, pues es un fenómeno que a mí me tiene fascinada en términos sociológicos, porque pasó de ser pues, el gordito de la botarga al que la gente molestaba, ¿no? Pasó de ser el escándalo de este señor con el Partido Verde y todas las corruptelas que se asociaban a la fundación de este partido, a ser uno de los sujetos más queridos y amados de México. Y esto pues tiene que ver justamente con algo que no se atendía y que ese señor supo ver, porque además este sujeto, ¿no? El fundador de estas farmacias, pues trabajaba directamente con el gobierno federal. Él les vendía, ¿no? Distribuía medicinas y entonces él tenía información sumamente certera y este, no sé cómo decirlo, pues sí, información sumamente confiable de cómo se repartían las medicinas, ¿no? Una cosa es lo que nos dicen y no, que sí se reparte, no, que no se reparte, no, que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que hace es el periodismo y otra cosa es tener los papeles de lo que sí sucede dentro de la institución, dentro del IMSS en este caso. Entonces este sujeto, bueno, pues tenía esa información y hace algo que sabe perfectamente bien que hace falta en el territorio nacional, acceso a salud en grandes, de forma urgente en muchísimos lugares, ¿no? ¿Cuántas farmacias CIMI hay que tienen médico dentro de la farmacia y cuántas personas hay esperando ahí? ¿No? Yo me atrevería a decir que todas en algún momento hemos ido por alguna u otra razón, porque además, pues el sujetito sabe perfectamente cuáles son las medicinas más solicitadas y bueno, las pone y las hace él, lo cual hace que para él reduzca gastos, ¿no? Ahí también había toda una problemática, que si eran buenas las medicinas, que si no eran buenas, que si él las hacía en sus laboratorios, que si los genéricos, que si las patentes, toda una discusión ahí. Y esto es justamente lo complejo de la cuestión de la salud y por eso, ¿no? Entre otras muchas razones, la pedagogía tendría que estar mucho más presente de lo que está y desde muchos otros espacios, no nada más de la socialización con la gente de ciertos saberes, sino desde la estructura de cómo funcionan estas cosas y entender otras problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, el CIMI empezó a crecer y crecer y crecer. Ahora va a poner también ya las farmacias para veterinarias, ¿no? Y a ver, más allá de que hagan falta o no hagan falta, esté bien o no esté bien, o si el gobierno o nota, esta es la lectura, ¿no? Que está sucediendo ahorita, en la que él supo tomar un nicho desprotegido por parte del Estado, ¿no? Y eso ayuda al Estado a paliar un poco los consultorios públicos, por ejemplo, ¿no? Que no estén tan llenos, que la gente dice, ay, por una fiebre mejor voy al doctor Simi, solo me duele la garganta, no es algo tan grave, no me voy a ir a formar y a ver si está mi médico, ta, ta, ta. Y entonces pasan cosas que justamente este sujeto, bueno, pues sabe tomar, ¿no? Sabe incorporar porque hizo una lectura, además de que tenía información sumamente certera de esta cosa, les digo, de la repartición de medicinas y demás, vio un problema real y empezó a atenderlo, ¿no? Y además lo empezó a atender con las necesidades reales de la gente. ¿Qué necesita la gente? Porque además hay un porcentaje enorme de personas que no tienen o tenían, ¿no? Ahora aquí está la cosa, está el IMSS Bienestar, que desconozco genuinamente si funcione o no funcione o cómo esté la cosa, pero bueno, cuando es el boom de las farmacias similares, pues se suponía, ¿no? Que o solo los afiliados al IMSS, ISSSTE, los de los cada diferente estado y demás tenían servicio de salud, los demás pues tenían que ir a las a salubridad, que si el IMSS y el ISSSTE están abandonados, bueno, salubridad está, bueno, las clínicas, porque los hospitales de investigación, ¿no? De alta especialidad, de salubridad, son los mejores del país. Estas contradicciones son enormes, pero bueno, es parte justo de este problema tan terrible de la logística de recursos. Y si a eso sumamos problemas de corrupción, ¿no? Bueno, pues esto se vuelve una bomba.
Entonces, si se fijan por ahí, hay muchísimos frentes en los que la pedagogía tiene posibilidades de actuar. ¿No? No es fácil entrar a estos espacios porque precisamente hay lógicas, ¿no?, muy cerradas. Afortunadamente la educación desde hace varios años y pues con ciertos momentos que la han potenciado como el uso justamente de tecnologías, ¿no?, y estas cuestiones de capacitación, que si bien no es educación en términos, ¿no?, de la forma filosófica, pedagógica, como la vemos, no deja de ser una forma de educación muy importante, ¿no? Un sector importante de este país pues solo recibe educación o sigue recibiendo educación a través de estas capacitaciones. Y bueno, es lo mismo, ¿no? Hay que revisar cómo se están capacitando a estos personajes, a estos sujetos. Ustedes van a revisar material en el que justamente solamente o está centrado a las campañas, ¿no?, de prevención, a las campañas de información. Y aquí es donde a mí me interesa que ustedes pues amplíen un poco, ¿no?, la visión del papel de nosotras como pedagogas en estos espacios. Porque pues hay todo el sector salud, el personal salud necesita ser educado para poder educar, ¿no? Toda la cuestión hospitalaria necesita programas educativos para su personal, para la población que asiste, ¿no?, y que esto se complemente con el trabajo justamente que hacen las trabajadoras sociales y las enfermeras en términos, ¿no?, de prevención de cierto tipo de violencias. Y si bien, como siempre, les repito, nuestras cuestiones ideológicas pues nos acompañan siempre, hay que tener muy claro, ¿no?, qué es esto de lo que se está, cómo se está apoyando, quiénes dirigen, qué cuestiones, qué agendas hay, detrás de qué, quién está, qué cosa, ¿no? Por ejemplo, nuestro querido doctor Simi es de los que más lana da a asociaciones en contra del aborto. Las farmacias Guadalajara, por ejemplo, no venden pastillas del día siguiente, pastillas que no son pastillas anticonceptivas, bueno, que no son pastillas abortivas, ¿no? Tampoco son anticonceptivas, sino es algo ahí en medio, justo para que no haya embarazo. Bueno, en las farmacias Guadalajara no las venden. ¿Por qué? Porque son instituciones privadas, tanto el CIMI como las farmacias Guadalajara, y ellos eligen no venderlas porque eligen, ¿no?, tener una línea de principios que ellos consideran que son los que deben de ser seguidos. Y más allá de que estemos de acuerdo o no con ellos, tenemos que saber este tipo de cosas porque, como siempre, existen marcos legales, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a participar en una campaña por parte del Estado, pues no podemos poner nuestros o a menos que estemos de acuerdo con el Estado, por supuesto, con el gobierno en turno, no debemos, ¿no?, sobreponernos a ciertas cuestiones que están en el marco de la ley. Por ejemplo, ahora justamente se acaba de ganar una batalla legal que se tenía, porque a pesar de que la Suprema Corte de Justicia, pues, no, ¿cómo se llama? Hizo que el aborto ya no fuera penal, despenalizó el aborto. Bueno, hay muchos estados que siguen sin ratificarlo y a pesar de que la mayoría de los estados ya lo ratificaron, no tienen en las instalaciones de hospitales públicos ni el personal ni el equipo necesario para practicar abortos a las mujeres que así lo quieren. Y eso es un problema porque justamente va en contra de las cuestiones de derecho. Un hospital privado podría decir, yo no lo voy a hacer y yo no quiero, y la persona que está aquí, bueno, en todo caso podrá hacer una demanda y el hospital tiene todo lo de ganar porque ellos pueden, ¿no?, si es privado, decir, yo funciono de esta manera y de esta otra manera. Un hospital público no, porque existe un marco legal, ¿no? Entonces nosotras tenemos que tener mucho cuidado con quién estamos trabajando, qué tipo de campañas y de información estamos promoviendo y cómo se está haciendo, ¿sí? Una compañera suya, que justo revisé bueno, yo fui su asesora de titulación, lo que ella justamente revisaba era el tipo de proyectos que hace el IMSS en escuelas en Tlatelolco en contra de el uso de sustancias en menores, ¿no?
Y pues el IMSS llegaba con una actitud muy clínica, con una actitud muy, pues las sustancias son terribles, no sé qué, y pues pláticas, ¿no? Entonces parte del trabajo que hizo su compañera justamente fue acompañar a estas mujeres con las que trabajaba, trabajadoras sociales y enfermeras, para hacer un proyecto que incluyera, pues, considera las edades de los niños con los que están trabajando, morros de secundaria, que obviamente han escuchado el discurso 1000 veces y les entra por un lado y les sale por otro porque no conecta con ellos, ¿no? Porque un morro de secundaria no tiene, a menos que, y aún así lo tiene de forma muy extraña, conviva con una persona adicta, no tiene idea de lo que es la adicción en términos abstractos, ¿no? Puede entender, pues, le gusta mucho, puede entender cosas, porque todavía no tiene los elementos para comprender pues todo el proceso y lo que implica, como para hablarles en esos términos, ¿no? Entonces, aunque estas mujeres venían del IMSS y tenían pues material y demás, no había nada con sostén pedagógico, no había nada que sostuviera el tipo de intervención que se estaba haciendo, ¿no? De repente se hacen talleres por hacer talleres. Les va a pasar otro texto de Ander Egg, que justamente dice, bueno, a ver, si quieren hacer un taller muy chulo, pero hay diferentes tipos de talleres y hay diferentes momentos de hacerlo. Y no nada más se trata de, ay, no sé qué hacer, pongo un taller. No, hay otras cosas que se pueden hacer en el taller, ¿no? Lo que su compañera hizo en la intervención en la que ella hizo su servicio social fue justamente, bueno, hacer toda esta parte pedagógica en la que empezó a escuchar a los chamacos, ¿no? Y ponerles actividades en las que ellos, pues, entre que echaran chismecito, en la que hablaran de lo que ellos sabían, de lo que eran, pues, justamente estas sustancias, si las habían probado, si no las habían probado, en un ambiente, ¿no? de seguridad, justo para que se pudieran expresar sin ser juzgados, a los que habían tenido algún tipo de consumo, poderles hacer un seguimiento sin que, ¿no?, invalidara su privacidad. Obviamente todo esto pues con el respaldo de los padres y madres de familia. Trabajar con infancias es complicado, pero al final fue un taller que tuvo muchísimo más éxito, ¿no? De hecho, donde ella hizo el servicio social, la felicitaron y le pidieron el material para poder utilizarlo, ¿no? Pues, en diferentes ocasiones, o para basarse en eso, precisamente porque pues, las personas que organizan estas cuestiones no saben de pedagogía, no tienen por qué saberlo, ellas tienen que saber otras cosas, pero ahí queda un hueco el proyecto de intervención si no está esta parte de pedagogía, ¿no? Sería muy distinto si ellas estuvieran trabajando ya con personas que se sabe que son consumidores o personas que están en rehabilitación y demás, y a lo mejor ahí sí una pedagoga, pues, no es que sobre, nunca sobramos, pero pues su intervención sería de forma muy distinta, ¿no? Porque el objetivo es otro, aunque sean las mismas poblaciones. Y aquí es donde tenemos que tener claridad, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Sobre todo en divulgación, en campañas de prevención, en el uso, ¿no?, de ciertos procesos, de ciertas técnicas, entra la pedagogía. Lo importante de esto es considerar que hay cosas claras y muy básicas en cuestión de higiene, ¿no?, que pues, se han asumido como modelos precisamente por su eficacia, por su funcionalidad en ciertas situaciones, pero no siempre podemos y debemos entenderlas todas de la misma manera, ¿no? Por eso hay que escuchar a las personas, porque muchas veces hay saberes populares que la gente está acostumbrada y puede, ¿no?, ser una mucha mejor estrategia que intentarles dar otro tipo de soluciones. Pero no se puede saber eso, ¿no? Y no se puede hacer una correlación de a ver si realmente funciona el té, la hierba, el masaje, y hacer, ir trabajando, ¿no?, en estos enlaces para que justamente las personas, una, tengan confianza en el personal de salud, y no nada más una confianza ahí, pues, por estas cuestiones del prestigio, pues, ¿no?, sino por una confianza por la comprensión de los procesos que están sucediendo,
aunque haya cosas que siempre nos van a quedar lejanas, porque si no estudiamos bioquímica, pues va a haber cosas que no entendemos, ¿no? A mí, no sé, yo me acuerdo mucho que yo le decía, que le preguntaba a un tío ahí, médico de la familia, ¿cómo sabe la pastilla dónde me duele? ¿No? Si yo me la tomo, ¿cómo sabe que tiene que actuar en la cabeza? Y pues él se reía y me decía como, pues no sabe la pastilla nada de eso, ¿no? Sino que pues tu sistema, y me empezaba a explicar cosas que pues hacía una explicación muy sencilla, pero que a mí me permitía entender que pues podía o no podía tomarme la pastilla de cierta manera y hacer ciertas cosas, precisamente porque yo comprendía, ¿no? Obviamente yo no entendía y sigo sin entender el proceso bioquímico, pero lo que sí entendía era cómo estaba, ¿no? pasando justamente en mi cuerpo o lo que iba a hacer. Entonces, de una u otra forma lo iba asimilando para poder justamente, pues, seguir mis pues, tratamientos o lo que sea, no tener pánico, ¿no? Hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la medicina alópata, precisamente porque hay un desconocimiento enorme y lo más probable es que han tenido experiencias muy limitadas y muy lejanas con el sector salud, cuando debería de ser algo, ¿no? En estos tiempos biopolíticos que todos tenemos muchísimo más presente. Porque pues, en esta época lo más importante es tener cuerpos sanos para que gaste menos el Estado en curarnos, ¿no? Y no nada más gaste menos el Estado en curarnos, sino tener poblaciones pues, más fuertes, tener poblaciones capaces de resistir ante situaciones y crisis como pues hemos visto que está sucediendo. Si ustedes o alguna de ustedes les interesa estas cuestiones de la salud, les digo, hay toda una línea de la pedagogía sumamente interesante, ¿no? La cuestión hospitalaria es muy interesante y pues la invitación, ¿no? A que justamente se acerquen. Por eso les decía esta cuestión de la ideología. Hay muchas cuestiones muy íntimas y muy culturales cuando hablamos de salud. Pues, a mí me parece importante, ¿no? Que estemos trabajando con personas o acercándonos a la comunidad desde donde nosotros creemos, pero entendiendo cuáles son los límites que nosotros podemos tener, ¿no? O hasta dónde podemos ir, porque hay códigos legales. Esto siempre es una protección para nosotras. Las leyes no siempre son justas y las leyes no siempre son correctas, pero parte de nuestros marcos de actuación tienen que ver con eso, o al menos desde la pedagogía, ¿no? Nosotras podemos ser apasionadas, activistas, ir en contra de otra, maravilloso, como individuos no ejerciendo, ¿no? Nuestra profesión en términos laborales, porque obviamente se pueden mezclar, ¿no? Por supuesto que se pueden mezclar, pero siempre tener claro que existen estos marcos legales, sobre todo en cuestiones, a mí me parecen muy importantes, pues cuestiones vinculadas a las mujeres y sus cuerpos, ¿no? Sigue siendo un problema y más en un país como el nuestro. Entonces, pensar que nuestra oportunidad de participar en la salud va mucho más allá de justamente hablar de pues, cómo prevenir alguna enfermedad, que no es menor, ¿no? Por supuesto no es menor, veíamos, ¿no? En la pandemia lo importante es que fueron todas las personas que se dedicaban a la educación justamente para pues, poder llevar mensajes de tipo de salud al cuidado en casa, al uso correcto de ciertas sustancias, ciertas medicinas, ciertas cosas, porque pues había tanta información falsa y con pánico que la gente pues volteaba, ¿no? A ciertos referentes y uno de estos referentes pues podemos ser justamente las personas desde la educación porque tenemos otras herramientas, ¿no? A lo mejor no sabemos sobre un tema, pero tenemos herramientas para buscar, tenemos herramientas para ir viendo, ¿no? Qué sitios son buenos, qué sitios no son buenos, qué información suena un poco rara y buscamos en otro lugar para ver si lo corroboramos, etcétera. Tenemos la capacidad de comprender justamente los contextos y tendríamos que tener a partir de eso la sensibilidad para acercarnos a las poblaciones según sus posibilidades, según sus creencias, según, ¿no? El momento en el que se están enfrentando y demás. Entonces, bueno, para la próxima o
cambio, lástima que a ustedes ya, pues no a todas les va a tocar, pero el cambio justamente la idea es incluir, ¿no? En esta unidad 3, pues bueno, experiencias que hayan pasado en la pandemia o algo más cercano y no pues tan lejesote como pues, lo que están o les toca leer. No deja de ser interesante y muchos de estos proyectos siguen funcionando, ¿no? Bandera blanca, por ejemplo, pues la tuberculosis sigue siendo un problema. Ahora tenemos enfermedades que pensamos que ya no iban a existir otra vez y pues bueno, ahí tenemos, ¿no? Sarampión, una crisis, etcétera. Y esto tiene que ver también, por ejemplo, con estos movimientos no vacunas. Hay muchísimas cuestiones de salud que están atravesadas por lo ideológico. Entonces, más allá de decir, no, es que eso no es cierto, o es que sí, sí es cierto, pues tenemos que encontrar o entender, ¿no? Cuál es nuestro rol en la labor que estemos haciendo. Y dependerá de la labor que estemos haciendo, bueno, es lo que podremos o no podremos decir. Habrá veces que no podremos decir lo que nosotras pensamos, ¿no? Y tenemos que seguir los protocolos de las instituciones, sobre todo si trabajamos en instituciones públicas. Y es importante precisamente por pues todo lo que hay alrededor, ¿no? No nada más es nuestra actuación, sino pues que la institución tenga lógica, tenga un respaldo legal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay muchas otras asociaciones, ¿no? Hay asociaciones religiosas, hay asociaciones médicas, como estas que les mencionaba, que son privadas, pero no necesariamente vinculadas, guiño, guiño, a asociaciones religiosas. Hay asociaciones religiosas muy abiertamente dedicadas a cuestiones de salud, no nada más en cuestiones, por ejemplo, en contra del aborto. Hay un grupo de mujeres religiosas que se llaman Católicas por el Derecho a Decidir, que justo son mujeres que acompañan a otras mujeres que van a abortar y son monjas y son personas que están en congregaciones y demás que creen, ¿no? Que la iglesia no debería de intervenir en justamente la decisión de los cuerpos, más allá de lo que piensa la iglesia sobre el aborto, ¿no? Eso es una decisión que las mujeres deben de tomar, pues porque es su cuerpo y ya ellas después pues se las arreglarán con quien se las tengan que arreglar. Pero bueno, tengan cuidado también, ¿no? De con qué asociaciones, si es que les interesa esto en algún momento, se acercan, ¿no? Cómo es que están presentando estas cosas. Muchísimas veces, esto es muy triste, pero pasa muchísimo y sobre todo en este tipo de situaciones, hay asociaciones que pues tienen, ¿no? Intenciones no tan claras, que nos piden que hagamos cosas y que a la hora que vamos haciendo el proceso, eso pues bueno, a mí me pasó cuando iniciaba en esto del mercado laboral, ¿no? Me llegó a pasar un par de veces, que pues tú entras a una asociación que te dice hacen una cosa y a la mitad del camino te das cuenta que va por lo opuesto completamente, ¿no? Y justo, pues, de quienes pues, van a necesitar, pues, personas que tengan, ¿no? Los perfiles para acercarse a las comunidades, que tengan, y ahí entran, pues, muchas cosas muy complicadas. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo les quería hablar de la salud. No sé si ustedes tengan alguna experiencia, algún comentario, ¿no? Algo que les mueva esto, que les haya recordado. Sí, Pam, te escuchamos. Hola maestra, yo antes estudiaba enfermería y la estudié como carrera técnica y justo por eso me llamó la atención entrar a pedagogía porque, bueno, casi toda mi familia trabajaba en hospital, no todos como médicos, algunos como personal administrativo, pero pues prácticamente crecí en hospitales y a mí me llamó mucho la atención ya estudiando enfermería exactamente lo que comento, o sea, como la manera de que tienen de enseñar es pésima, la verdad, y pues conociendo el sistema desde dentro lo ves muy diferente que las personas que solo van a las citas y así, ¿no? Y yo me daba cuenta cómo a veces los doctores se equivocaban y no le decían a la gente que se equivocaban los residentes, ¿no? Y ya que se iban, regañaban al residente y yo así de, ¿por qué no los regañan? Y corrigen cuando están los pacientes, ¿no? Entonces esas son como cosas que hacen los médicos que justo
pues están mal porque no tienen como las formas, ¿no? De hacerlo. Y yo, pues, como que tengo ese pensamiento cuando entra a la pedagogía, así de buscar, analizar los planes de estudio que se dan sobre todo en esas áreas de la salud para poder enseñar también a quien enseña, porque está terriblemente mal aplicado ahí todo. No, definitivamente, ¿no? Definitivamente hay pues tienen un rezago muy importante en la transmisión de conocimientos, porque a ver, no es que no están conocimientos actualizados, ¿no? Pero la forma en la que lo hacen, esta cosa tan jerárquica, muy brutal. Una amiga mía, fíjate, Pam, ella estudió enfermería, ella sí como licenciatura, y justo es una cosa, bueno, ella me comenta, ¿no? Que en el hospital es una cosa horrorosa, una por el desprestigio terrible que hay hacia la profesión de la enfermería, cuando, bueno, son las que sostienen los hospitales. Y dos, pues esta cosa, ¿no? Justamente súper jerárquica en la que muchas veces se desvalorizan otros conocimientos. Y muchas veces eso nos pasa a nosotras en la pedagogía. Por eso esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Es que un médico estudió muchísimo más, y es que un médico, no sé cuántas cosas, pues sí, muy bonito, pero no necesariamente son buenos ni buenas personas, ni hacen bien su chamba, tienen muchísimas carencias en otro sentido que deberían de ser parte de la formación médica, como muchas otras profesiones, ¿no? Y a diferencia de eso, pues nosotros en la pedagogía, pues no solamente estamos la cuestión de la enseñanza y compartir saberes, sino que estamos aquí para hacer lecturas de la realidad y tratar de hacer cambios justamente en las prácticas, ¿no? Y una de ellas es eso, que qué bueno, Pam, que ojalá sigas por ahí o te interese ese tema, porque hay muchísima necesidad de enseñar justo a quienes enseñan, y no solo en medicina, en muchísimas otras áreas. Eh, en México, desafortunadamente, para dar clases a nivel superior no se pide ningún tipo de capacitación en docencia, ¿no? No se lleva nada en docencia. A lo mucho se les da un curso de introducción, de ahí más o menos así funciona, tienes que hacer esto, pero no hay un trabajo genuino en otras áreas para la enseñanza. Y esto, pues, ¿por qué tienen mejores profesionistas en otros países? ¿Por qué tienen mejores profes? ¿No? La mayoría de los países en Europa, que es uno de los referentes también siempre, ¿no? En educación, y pues bueno, ahí también todo otro tema de discusión, pero bueno, una cosa que ellos hacen es a cualquier persona que va a dar clases le exigen mínimo un año, ¿no? De haber llevado una cosa que dicen el magisterio, que es pues capacitación, una como educación técnica para educar, ¿no? Porque obviamente pues no es lo mismo que formarse como en la pedagogía, pero pues sí tener ciertas nociones de lo que es eso de la enseñanza, porque pues, muchísimas cosas tan terribles se van repitiendo así en este medio, ¿no? Entonces, bueno, no solo es la medicina, pero particularmente con el área de salud hay una gran ligadura con la educación, precisamente por la posibilidad que tenemos nosotros de trabajar con grandes cantidades de personas, sobre todo en la parte preventiva, ¿no? Toda esta cosa que les decía de los primeros cuidados son cosas que enseñamos o que se enseñan desde la educación formal. Pues bueno, ¿no? Toda esta área importantísima justamente de trabajar con ese personal que tengan la sensibilidad y que se vayan desarrollando otras sensibilidades, porque vaya, ¿no? No es que los médicos necesitan un cierto desprendimiento de sus pacientes para poder trabajar. Nosotros también muchas veces, pero de forma muy distinta, ¿no? Porque la relación que forjamos con nuestros estudiantes, los cariños y demás, no necesariamente interfieren en la relación de estudiante. Puede ser que sí, por supuesto, ¿no? Y también hay escándalos, pero es distinto porque, pues bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, así como una mamá no debería de darle clases a sus críos en la escuela, pues un médico no debería revisar a sus familiares o hijos o amistades y demás, precisamente porque se puede perder la objetividad, ¿no? Porque hay otras cosas en juego. Pero la pedagogía tiene mucho que darle y que aportarle a la medicina, y es algo que pues, necesitamos empezar a considerar, y la pedagogía en términos de hospitales pues debería, ¿no? De ser mucho más presente en México. Muchas veces no hay el personal, ¿no? No hay las personas que tengan las especializaciones y demás,
otras veces desconocimiento, ¿no? De que existen esas áreas y también, por supuesto, pues bueno, ¿no? La triste realidad, pues presupuestaria, no siempre son reconocidas como deberían de ser nuestras labores en términos económicos, en términos de tipos de plazas y demás, y eso hace todavía mucho más complicado pues poder entrar en estas otras áreas. No sé si haya por ahí algún otro comentario, alguna duda, algo más. No, pues bueno, ¿qué les parece si ya nos vamos por hoy? Me estoy muriendo de calor y pues ya, pues ya. Nos vemos el próximo lunes 4 de mayo. Para quienes tengan cita y reunión, pues nos vemos en la semana. Quienes no, pues vayan viendo lo de su proyecto y cualquier cosa, pues por acá ando. Les vaya muy bien, tengan muy linda noche y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Buenas noches, Tere. Buenas Buenas noches. noches, descansen. Hasta luego. Gente, buenas noches.